Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno se refirió al pago de cerca de 320 millones de dólares a los bonos 2020 que se hizo este 24 de marzo y aseguró que esto permitió que Ecuador cuente con más recursos para atender la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. En este marco también se aseguró que se realizaron pagos de 50 millones a más de 1.500 proveedores de la salud. Por otro lado, confirmó que el Fondo Monetario Internacional dará al país 2.500 millones de dólares mediante el instrumento de financiamiento rápido. Ese dinero se usará para la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Además, se reasignaron créditos por 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo que se iban a usar para un proyecto de obras eléctricas con Perú. De la mañana, 45 minutos, 40 minutos, hacemos este segmento de entrevistas gracias al auspicio de Café Pioir, el primer café desarrollado para satisfacer su paladar y para brindarles salud y bienestar cada día. Café Pioir, mucho más que sabor. Guayo. Diego Borja, economista, está en los micrófonos de Pichincha Universal virtualmente a través del Skype. La primera pregunta que le quiero trasladar, economista Borja, ¿es verdad tanta maravilla que señala el presidente Moreno una vez que ha pagado los bonos del Estado a precio real, cuando en el mercado están al 35% y alguien está haciendo un gran negocio? Bienvenido, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan desde sus hogares. Me uno a las palabras de la presidenta Diana Tamaín del Consejo Nacional Electoral. La mejor forma de evitar contagios para nosotros y para los otros es permanecer en casa lo máximo posible. Claro que esto último se está convirtiendo en un lujo porque hay muchísimas personas en el Ecuador, muchísimos ecuatorianos que no cuentan con un empleo, que no cuentan con un ingreso, que tienen que ganarse el pan todos los días saliendo de casa y exponiéndose a la posibilidad de contagio, porque hasta el momento presente no vemos una política clara de apoyo a las familias ecuatorianas, de apoyo a los ecuatorianos que no tienen el ingreso garantizado, por ejemplo, con mecanismos que en otros países ya se están utilizando, como es la entrega de raciones alimenticias. Utilicemos ahí sí, pues, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para que se hagan cargo, sobre todo, de los compatriotas de más bajos recursos en los barrios marginales. Y empiezo diciéndole eso, Guacho, porque no hay tanta maravilla, de ninguna manera. Si es que en el Ecuador hubiera periodismo serio en los grandes medios de comunicación, el titular de prensa del día de ayer debió haber sido: ¿quiénes son los tenedores de bonos 2020? ¿En qué fecha adquirieron esos bonos? ¿Y cuántos están beneficiando? Y si ustedes ven los medios enormes, las grandes empresas de telecomunicación, Teleamazonas, de Coavisa y los grandes rotativos ecuatorianos se hicieron de la vista gorda. En las entrevistas que en Teleamazonas, por ejemplo, la presentadora Janet Nostroza le hace ayer al ministro de Economía y Finanzas, más parecía un publireportaje. En ningún momento le hizo preguntas claves. ¿Qué preguntas? ¿Quiénes son los beneficiarios de este proceso en el cual, por un lado, se dio una señal de que no se iba a pagar, se incrementó el riesgo país, disminuyeron los precios de los bonos, grandes especuladores adquirieron bonos a precios muy bajos, de 30 centavos de dólar, etcétera? Luego se paga, se disminuye el riesgo país, incrementan los precios de los bonos y se hizo su agosto el especulador. ¿A costa de quién? A costa de la seguridad, de la salud y de la vida del pueblo ecuatoriano. Y es falso, de falsedad absoluta, que se tenía que hacer el pago de los bonos, del capital de los bonos 2020 para obtener nuevos recursos provenientes de organismos multilaterales. Quiero decirlo con todas las letras, eso es mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente del Grupo Banco Mundial hizo una exhortación a todos los países del G20 pidiéndoles que hagan una condonación generalizada de la deuda de los países menos desarrollados. Y la propia
directora del Fondo Monetario Internacional ha señalado la disposición de ese organismo a acompañar en procesos de renegociación de los bonos con los bonistas. Y le pongo de ejemplo a lo que hizo el presidente Alberto Fernández en la Argentina. Alberto Fernández le dijo al Fondo Monetario: no les vamos a pagar ni un peso, pero además les dijo: quisiéramos que nos acompañen para hacer la renegociación con los bonistas. ¿Por qué en el Ecuador no hicieron eso? Si los organismos multilaterales estaban dispuestos a trabajar mancomunadamente, porque había el apuro de pagar el capital y ahí tienen que decirnos quiénes son los beneficiarios. Economista Borja, el presidente ha anunciado también ayer a través de una cadena nacional su satisfacción por la decisión del Fondo Monetario Internacional de concedernos un crédito por la vía rápida. Esto, sumado a lo que usted señala de quienes se beneficiaron con la adquisición de estos bonos, genera muchísima más incertidumbre en la población porque no saben para qué se están endeudando, si toda esa deuda que se está adquiriendo va realmente a servir para mitigar la situación sanitaria que vive el país. Miren, aquí hay muchas cosas que los periodistas de verdad como ustedes tienen que investigar. Por ejemplo, ¿por qué en días pasados el subsecretario Ferro del Ministerio de Finanzas hizo una declaración a Latin Finance diciéndole textualmente: nuestra situación de liquidez es complicada, pero nuestra prioridad es pagar nuestras obligaciones? Esto fue en días pasados, en el momento en el cual la ex ministra de Salud, Catarina Andramuño, denunciaba que no se han colocado los recursos necesarios para cubrir la emergencia. Mientras no se colocaban los recursos necesarios para enfrentar la emergencia en el Ecuador, teniendo una ciudad como Guayaquil que sobrepasa el número de casos a países enteros como Colombia, Perú y hasta la Argentina, ¿no? El subsecretario de Economía se adelantaba a decir que tranquilos, vamos a pagar la deuda. Y otra cosa más, ¿por qué si todavía no se tomaba una decisión el Ministerio de Finanzas no realizó una política de protección de activos? Nunca se protegieron los activos, nunca se tuvieron, por si acaso se decida no pagar, la predisposición a tener protegidos los activos. Podría haber habido una incautación, si no es que la hubo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que había una política deliberada desde mucho antes de poner por delante la vida de poner por delante la deuda a la vida, ¿no? Y acá, nuevamente, porque es muy importante que los ecuatorianos lo sepan, no es verdad, porque hay muchísimos corifeos que están diciendo: si no se pagaba el tramo de capital de los bonos Global 2020, se hubieran cerrado las puertas del financiamiento multilateral. No es cierto. El Ecuador pudo haber hecho acceso a la cláusula de moratoria técnica, que no es un default, que no es un no pago, que consta en los papeles de los bonos, y que le hubiera dado 30 días de plazo para entrar en un proceso de negociación con los bonistas, en estricto cumplimiento de la ley, sin violar ningún acuerdo, sin entrar en default de ningún tipo. Y en 30 días, por ejemplo, si tan magníficas relaciones tenemos con el Fondo Monetario Internacional, se hubiera podido pedir el acompañamiento de ese organismo como lo está haciendo la Argentina. Entonces aquí no es verdad que se ha priorizado una política pragmática de pagar una parte para obtener nuevos recursos. No, el Ecuador necesita urgentemente los recursos posibles, ojalá de todo lado. Miren lo que está haciendo Europa. Europa hace unos días relajó. ¿Qué quiere decir esto? Dejó insubsistente la cláusula fiscal obligatoria para los 27 países, que les obliga, valga la redundancia, a tener un déficit fiscal del menos del 3% del PIB. La relajó. ¿Por qué? Porque dijo: en este momento es prioritario la vida de los europeos antes que los mecanismos de ajuste fiscal o los acuerdos respecto del pacto fiscal europeo. Y la política alemana, miren ustedes, ha sido la de destinar la mayor cantidad de recursos, la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los países tienen plena conciencia de que estamos viviendo un escenario de guerra, un escenario en el que se nos están muriendo las personas. Y en ese escenario, ayer, en la entrevista que le hace la presentadora Janedy Nostroza al ministro de Finanzas, él le dice directamente, hemos disminuido el gasto público en $1.400 millones, disminuido en un momento en el cual el Ecuador necesita aumentarlo. Eso es simplemente infame, Economista Borja, el presidente de la República, y me disculpan el término, pero hay indignación, se pasó por la faja
el exhorto que le hizo la Asamblea Nacional para que suspenda el pago de la deuda externa. Y dos, ¿nos puede dar una pista de cuáles son o quiénes son los tenedores de los bonos, los que negociaron, los que se enriquecieron ante semejante situación crítica del pueblo ecuatoriano? Mire, lo que usted menciona precisamente es muy grave. El segundo poder, o probablemente el primer poder en el que reside la voluntad del pueblo, que es la Asamblea Nacional, le hizo un pedido, un exhorto, en el cual le señalaba la necesidad como país de asignar todos los recursos posibles para el enfrentamiento de esta epidemia, de esta pandemia. Y el Ejecutivo no hizo caso. El Ejecutivo no hizo caso. Y más todavía, si ustedes observan la rueda de prensa que dieron dos ministros, el secretario de la Presidencia y el ministro de Finanzas, el día lunes por la noche, el secretario de la Presidencia dijo textualmente: el ministro Martínez está conversando con los tenedores de bonos. Ok, muy bien. Si está conversando con los tenedores de bonos, que le digan al país quiénes son los tenedores de bonos. ¿Con quién está conversando? ¿Y por qué no les dijo en esas conversaciones que podía aplicar la cláusula técnica en estricta ley y tomarse 30 días para poder tener un espacio de tiempo para negociar en un momento en que el Ecuador necesita los recursos? Y eso preocupa doblemente, porque hoy día he visto un nuevo exhorto, una nueva decisión de la Asamblea Nacional pidiendo más cosas. Por ejemplo, pidiendo que los bancos sean sensibles con este momento y refinancien automáticamente los créditos comerciales, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, los pagos que hay que hacer por tarjeta de crédito. Y si es que ayer el Ejecutivo dio la señal de decir: a mí me vale un soberano pepino lo que dice la Asamblea, ¿qué nos hace pensar que también los bancos y otros organismos no van a hacer lo mismo? ¿Por qué, señores, esto? Porque no se está poniendo la prioridad número uno del Ecuador en estos momentos, que es la protección de la vida de los ecuatorianos, por delante de todas las políticas económicas. Cualquier organismo bilateral, cualquier acreedor bilateral en estos momentos prefería la situación, no solamente por la crisis externa, sino por la crisis sanitaria y la pandemia mundial. Economista Borja, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, como ha sido la tónica durante la actual administración, en la entrevista con este propio medio, dijo que no se puede enfrentar la crisis sanitaria porque el gobierno anterior se llevó la plata en los bolsillos, y que si tuviéramos ahora el fondo que tiene Colombia, comparando una economía colombiana que tiene moneda propia con la ecuatoriana que está dolarizada, esto se podría haber enfrentado de mejor manera. Este fondo se eliminó en el 2008, cuando el actual presidente era vicepresidente, entonces por lo tanto sabía de la dimensión de dicho fondo, pero no se dice que también en la actual administración se invirtió en infraestructura sanitaria que ahora está siendo precisamente utilizada para enfrentar esta crisis generada por el coronavirus. ¿Es verdad o no que si tuviésemos ese polémico fondo, se podría haber enfrentado de mejor manera esta situación? Bueno, primero que hay que señalar que el fondo al cual están haciendo referencia los ministros del Ejecutivo y sobre todo los economistas neoliberales era el fondo del FEIREP, que ese fondo se destinaba, les recuerdo a los ecuatorianos, no para salud, no para educación, no para protección de la gente, sino era una preasignación para el pago de la deuda externa. Eso hay que recordarles. Aquí no es que se haya eliminado ningún fondo de protección de la salud o de la educación o de la vida, no. Era un fondo que se destinaba como preasignación al pago de la deuda externa. Ese fondo fue utilizado de otra manera y eso fue desde el año 2005, finales 2006, antes incluso de que Correa sea presidente, así como para recordarles. Pero esta cantaleta de que todo es culpa de Correa, bueno, ya no se la cree nadie en realidad. Y solamente un ejemplo. En este gobierno, en el gobierno de Moreno, el incremento de la deuda por emisión de bonos es mayor en los menos de 3 años a los bonos que emitió el gobierno de Correa. Más todavía, ayer hay un artículo de la ex ministra de Política Económica, Katiuska King, que señala lo siguiente. Dice: ¿por qué no nos dicen algo sobre las operaciones de repo en este gobierno con Goldman Sachs y con Credit Suisse para otorgar garantías adicionales a las emisiones de bonos 2022, 2023 y 2029? Estos últimos bonos, los 2029,
emitidos en enero del 2019, o sea, en pleno gobierno de Lenín Moreno, al 10.75%, en un momento en el cual se supone que estábamos a puertas de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hubiera reducido el riesgo país. ¿Y saben cuánto equivale estas operaciones de red? A $3.000 millones, que ni siquiera se las cuenta como deuda, sino que se las tiene como deuda contingente, que en un momento pueden servir como deuda. Y eso no es gobierno de Correa, eso es gobierno de Moreno. Entonces, la cantaleta de que aquí no hubo fondos y tal, no es cierta. No es cierta, porque en este gobierno, si es que no hubiera habido, se hubiera tenido la posibilidad de corregirlo. Se han tenido también niveles de precio del petróleo bastante más altos, por ejemplo, de los que se tuvo en la crisis del 2009 y de los que se tuvo en la crisis del 2015-16, en la que además hubo un terremoto que sin llegar ni remotamente a ser del nivel de emergencia como el que estamos viviendo en el Ecuador, se pudo salir bien librado. Entonces, hay una experiencia previa de caída de precios del petróleo que con otra política, con una política expansiva, se pudo salir. Hoy día nos cae doblemente la peste del coronavirus y la peste del más manejo económico con una línea neoliberal. O sea, el Ecuador está golpeado por el coronavirus y por los neoliberales. Bueno, muchas gracias al economista Borja. Se nos agotó el tiempo, son las 9 de la mañana. Gracias nuevamente, Diego, por haber atendido esta comunicación. Y gracias, Liz, a ti y a todos los oyentes por habernos seguido. Gracias al economista Diego Borja, siempre muy didáctico conversar con usted. Gracias a Tiguayo y a los amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales. Continúen en sintonía de Pichincha Universal. Nos escuchamos y nos observamos a las 12 horas en la segunda entrega de Punto Noticias y Contigo Washington a las 17 horas. Hasta pronto. Hasta pronto.